vida que florece, dedicado a ti, querida amiga, querida hermana, que me sigues a través del canal de YouTube. Gracias, gracias de todo corazón por escuchar este video, por compartirlo con tus amigas. Así que una vez más, tu amiga y servidora Evelia Rodríguez te da la bienvenida a mi canal de YouTube. Te dice gracias por tu tiempo, gracias en verdad por escuchar esta meditación, este devocional de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a meditar bajo el tema floreciendo o florece dando lo mejor. Y vamos a recordar una de las historias más hermosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este día es un día muy especial en nuestra historia del cristianismo, ya que en nuestras iglesias recordamos lo que llamamos el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, cuando leemos la historia de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios para leer esta preciosa historia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, los versículos 28 al 38 es donde voy a basar este devocional de la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, porque el Señor lo necesita. Fueron los 2 que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. A su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Palabras del Señor Jesucristo de esta bella historia en la que estamos recordando pues la entrada triunfal de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Y quiero, antes de meditar en este tema, florece dando lo mejor, recordarte que esta historia en la vida de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, fue una profecía del Antiguo Testamento, la cual nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo al pie de la letra. El profeta Zacarías había anunciado muchísimos años antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, había anunciado al pueblo de Dios, a Israel, que el Señor vendría como rey triunfante montado en un asno. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9 y versículo 9, así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Profecía de la palabra de Dios que el Señor cumplía cuando Él entró triunfando a la ciudad de Jerusalén. Y en esta historia vamos a sacar algunas enseñanzas que tienen muchísimo valor para nosotras y que nos ayuda en el deseo de querer florecer para Jesús. Te recuerdo que el ministerio es una vida que florece, y cada tema que estamos meditando en la palabra de Dios, quiero que lo llevemos a ese punto de cómo mujeres
deseamos florecer para el Señor. Y de eso se trata, de que nuestra vida sea como una flor que irradia aroma y color en el jardín donde Dios nos ha plantado. Así que vamos a sacar algunas enseñanzas de muchísimo valor para nuestra vida espiritual. Y en primer lugar, vamos a aprender como mujeres que podemos florecer para el Señor cuando tenemos un espíritu obediente. Los versículos 29 al 32 dicen así: envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre jamás ha montado. Desatadlo y traedlo. Esa fue la orden del Señor Jesús a 2 de sus discípulos. Y me encanta leer en esta porción de la Escritura y también en el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Juan, cuando también se relata la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que no se menciona el nombre de esos 2 discípulos que fueron. No sabemos quién de los 12 fueron los asignados para esta tarea, para esta misión. No nos dan los nombres. Así que podemos ver en estos discípulos a quienes el Señor encargó esta misión especial, un espíritu obediente, sin cuestionar, sin preguntar: ¿para qué quieres un pollino, Señor? ¿O por qué nos mandas a aquella aldea? ¿Por qué no aquí buscamos un pollino, un asnito, verdad? Simplemente ellos tuvieron un espíritu obediente. Ese debe ser también el deseo de nuestro corazón cuando Él nos envíe a una misión especial o cuando nos encargue un trabajo especial. Florecer con un espíritu humilde y obediente, como lo hicieron estos 2 discípulos que menciona la palabra de Dios aquí. Bueno, no menciona sus nombres, pero ahí están, con un encargo especial de nuestro Señor. Y luego también sigue diciendo el Señor Jesús en esta porción bíblica. Dice: y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¡Wow! Esta frase se repite 2 veces. Cuando el Señor se las da a esos 2 discípulos que iban a esa misión, y luego cuando lleguen a esa aldea, cuando lleguen a ese lugar y los dueños de aquel pollino les preguntan ¿por qué lo desatan? Y entonces ellos responden: porque el Señor lo necesita. Qué hermosas palabras. Hay cosas o hay pertenencias tal vez que nosotros tengamos que el Señor las necesita. ¿Habías pensado en eso? ¿Será que el Señor necesita tu casa o mi casa? ¿Será que el Señor necesita tu carro y mi carro? Y tal vez en alguna ocasión Él pida de nosotros eso que creemos que nos pertenece, pero que la realidad es que le pertenece a Él. Así que piensa en lo siguiente, querida amiga. El Señor, tal vez en alguna ocasión, en más de una ocasión, te va a decir: yo necesito eso que tú tienes. Como pasó con esta familia que tampoco conocemos su nombre, y sin embargo el Señor necesitó algo de ellos. Pero bueno, volviendo al tema de un espíritu que es obediente al Señor, dice la palabra de Dios también ahí en el versículo 32, dice: fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como el Señor les dijo. Espíritu de obediencia. Así fue el que tuvieron estos discípulos a quienes se les encargó esta misión: ir a la aldea de enfrente, buscar un pollino, desatarlo y traerlo a Jesús. Y como dije hace un momento, es curioso que ninguno de los evangelios menciona quiénes eran esos 2 que fueron enviados, ni tampoco menciona quiénes eran los dueños de aquel asno, de aquel pollino que el Señor necesitaba. Por tanto, podemos ver en estos personajes un poco escondidos en la palabra de Dios, sin nombre, sin popularidad, un espíritu de obediencia al Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios cuando Él nos diga: el Señor lo necesita? ¿Obedeceremos también al mandato del Señor? Yo espero que sí. Para florecer, entonces tenemos que llevar a cabo
un espíritu obediente al Señor. En segundo lugar, para florecer en la obra de Dios, en el andar con Cristo, tú y yo, querida amiga, querida hermana, también debemos florecer dando lo mejor. El versículo 30 de este capítulo 19 dice así, en las instrucciones que el Señor Jesús dio a estos dos discípulos. Dice, y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Es decir, que aquel pequeño asnito, aquel animal que el Señor necesitaba, era tierno, era nuevo. Tal vez ni los mismos dueños de este animal, de este asnito, se imaginaban quién sería la primera persona que montaría ese burrito, ese asnito. Ni siquiera imaginaban quién sería esa persona que montaría aquel animalito que probablemente con mucho cuidado lo alimentaron, lo cuidaron para una ocasión especial. Y justo esa ocasión especial había llegado. El Señor lo necesita. Ese fue el mensaje que el Señor les dio a esos dos que fueron enviados a aquella aldea. Y eso debían decirle a los dueños o a quien les preguntara, porque el Señor les dijo, si alguien nos pregunta, decirle, el Señor lo necesita. Es asombroso pues que no se mencionan los nombres de estas personas, de los dueños de este asnito. Sin embargo, en la Biblia vemos y aprendemos cómo ellos ofrendaron lo mejor al Señor. Aquel burrito, aquel pequeño animal que nadie jamás lo había montado. ¿Consideras tú, considero yo, que nuestro Señor se merece lo nuevo y todo lo mejor? A veces nosotras caemos en una actitud de dar cosas para la obra de Dios cuando ya están usadas, pero en muy buen estado. ¿No te ha pasado? ¿No te has puesto a pensar que a veces queremos traer ofrendas al Señor que realmente no son las mejores? Esta preciosa historia en la vida del Señor Jesús nos enseña cómo podemos florecer cuando nosotros ofrendamos y damos lo mejor al Señor. Esta familia tenía lo mejor que dar. Un pequeño animal, un pequeño asnito que nadie jamás había montado y que lo habían cuidado y lo habían preparado, tal vez sin imaginarse quién sería la primera persona que lo montaría. Y mira, nada más y nada menos que fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Consideras entonces que el Señor merece lo mejor? Yo espero que sí. Y la próxima vez que traigamos una ofrenda al Señor, recuerda aprender de esta familia, de estos dueños de este pequeño asnito que el Señor necesitó. Ofrendemos lo mejor para Él. Esa es una manera también de florecer en la vida cristiana, de florecer para el Señor Jesús. Y en tercer lugar, vamos a florecer también para el Señor Jesús cuando decidimos unirnos con cánticos de alabanza. El versículo 37 de este capítulo 19 de Lucas, dice así: toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta era también otra profecía del Antiguo Testamento. Los salmos estaban escritos con esta profecía, que el pueblo de Dios también proclamaría diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí se estaba cumpliendo en aquella multitud que seguía a Jesús, que recibía a Jesús al entrar a Jerusalén. El Señor estaba cumpliendo su palabra que había sido predicha muchísimo tiempo antes. Qué hermoso es saber que el Señor cumple lo que Él ha dicho. Su palabra se cumple a su tiempo. Y así fue cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en aquel pollino, en aquel asnito, y la multitud aclamaba.
cumpliendo pues la profecía, la palabra de Dios dicha muchísimo tiempo antes. Pero sabes, cuando nosotros queremos florecer al unirnos con cánticos de alabanza, como aquella multitud lo hacía, estamos entonces teniendo ese deseo de darle la gloria a Dios. No importa lo que pase, no importa nuestras circunstancias, no importa los tiempos que estamos viviendo. Es triste ver a muchas mujeres cristianas, a muchas mujeres entristecerse y apagarse a causa de todos los padecimientos que puede estar viviendo y cómo los sufrimientos y las situaciones que vivimos nos atrapan y nos roban el gozo de elevar un cántico de alabanza, de unirnos al pueblo de Dios y celebrar que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo Rey, no importa las circunstancias que vivimos. El Señor merece nuestra alabanza. El Señor quiere que también nosotros nos unamos a un pueblo y que a grande voz proclamemos que Él es el Rey. Que digamos también como aquella multitud, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que parece que muchas mujeres, muchos cristianos hoy día nos hemos enfocado más en las cosas difíciles que pasamos y que hemos apagado al Espíritu Santo a tal grado de no tener un deseo en nuestro corazón de darle una alabanza junto a su pueblo. Inclusive todavía hay temor de muchas personas el querer unirse de manera presencial a la iglesia. Por supuesto, como iglesia tenemos que tener cuidado y tener todas las precauciones debidas, nuestras máscaras, lavarnos las manos y todas aquellas cosas que tenemos que hacer para poder reunirnos presencialmente. Nuestras iglesias ya están abiertas, nuestros templos ya se están abriendo nuevamente para la adoración al Señor. Pero tristemente todavía hay personas que tienen ese temor de unirse a la multitud, ¿verdad? De unirse al pueblo con un cántico de alabanza, como lo hacía la gente que seguía a Jesús en aquel tiempo. Así que no permitamos, pues, que las circunstancias difíciles, que los problemas, los afanes, el miedo, el temor, nos robe ese gozo de que brote del corazón la alabanza a nuestro Dios. Así que vamos a pedir al Señor ese deseo de florecer al ser obedientes, de florecer al dar lo mejor y por supuesto de florecer al unirnos con un cántico de alabanza que proclame la gloria del Señor. No dejemos que las piedras clamen, como pasó, ¿verdad? O como les dijo el Señor Jesús a aquellos fariseos que quisieron reprenderle. Entre aquella multitud que seguía a Jesús con cánticos, con alabanzas, con ofrendas florales en el camino, con mantos que le ponían para reconocerle como el rey que venía. Bueno, entre aquella multitud también había corazones arrogantes, corazones egoístas, podemos decirlo así, quienes procuraban hacer callar a la multitud. Aquella multitud que daba gloria al Señor. Había esos espíritus de arrogancia, de presunción, queriendo hacer callar a la multitud. Los versículos 39 al 40 dicen así: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero el Señor respondió: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Cada mujer que dice amar a su Señor debe buscar florecer y no marchitarse por los afanes de la vida o por el corazón de arrogancia y de ingratitud. Debemos hacer crecer ese jardín en el cual Dios nos ha colocado con un propósito. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Dónde estamos justo en este momento? ¿Cómo esta historia preciosa en la vida del Señor Jesús puede hacer un impacto en nuestros corazones? ¿Cómo esta historia que el Señor cumple al ser enviado a esta tierra puede inspirar nuestra vida? Vamos a ser como aquellos discípulos incógnitos,
sin su nombre, sin la popularidad, pero que simplemente decidieron obedecer. O tal vez seremos como aquella multitud que se va a unir en alabanzas y cánticos al Señor. O tal vez seremos como aquellos fariseos que quisieron detener el que el pueblo proclamara la gloria de Dios. Tú y yo podemos decidir en cuál de estos tres grupos estamos. Los discípulos obedientes, los dueños de aquellos asnos que ofrendaron lo mejor, la multitud que aclamaba al Señor, o los fariseos que simplemente quisieron acallar la gloria de Dios. Yo espero que tú y yo decidamos ser esos discípulos obedientes, esos dueños de aquel asnito que ofrendaron lo mejor, y no los fariseos que quisieron acallar a la multitud. Y por supuesto también unirnos a aquella multitud y juntos poder decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Querida hermana, querida amiga que me escuchas, únete al pueblo de Dios, únete a tu familia, declara también como aquella multitud que Él es el Rey que viene y que es bendito por sobre todas las cosas, y que no importa mis circunstancias, no importa mi dolor, no importa mi sufrimiento o mi padecimiento, Él sigue siendo Rey y Él merece mi alabanza y mi gratitud. No importa cuántas cosas difíciles estemos pasando, el Señor es Rey, el Señor cumple su palabra, el Señor viene, el Señor nos visita. Y sabes, hablando de esto, de que el Señor nos visita, al final de esta porción de la Escritura, dice la palabra de Dios que cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. El Señor se compadeció de la ciudad de Jerusalén y lloró. Y luego hay una porción que me encanta y me llena el corazón, porque dice el Señor ahí en su palabra, diciendo a la ciudad de Jerusalén, si tan solo supieras el tiempo de tu visitación. Ese era el tiempo cuando el Señor vino y visitó su ciudad, visitó su tierra para traer salvación, pero lamentablemente su ciudad y su pueblo no le reconocieron. Y el Señor llora ante la ciudad de Jerusalén, llora con compasión. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces también el Señor llorará por nosotros con la misma compasión? Porque Él también ha venido, Él también nos visita, pero a veces nosotros ignoramos su visita. Que no te pase, querida amiga. Aprendamos a reconocer el tiempo en el que el Señor ha venido a visitarnos para darnos salvación, para cumplir su palabra. Y entonces, como una respuesta a su visitación, tú y yo, querida amiga, querida hermana que me escuchas, podamos responder queriendo florecer para su gloria con un espíritu de obediencia. Floreciendo, ofrendando lo mejor, floreciendo al unirnos al cántico de alabanza. No dejemos que las piedras hablen. ¿Te unirás? Yo espero que sí. Vamos a orar. Señor, qué bello es recordar tu historia. Puedo tan solo imaginarme cómo tú recibes, Señor, esa alabanza de aquella multitud que aclamaba y te reconocía como el Rey que venía, Señor, y declaraba la grandeza de tu gloria. Bendito sea, Señor Jesús. Hoy también nosotras reconocemos que eres el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón, y que el tiempo de tu visitación ha venido para nosotras. Padre Santo, perdónanos las veces que hemos querido marchitar y apagar a tu Espíritu Santo, enfocadas en los afanes de la vida, en las dificultades, en los tiempos difíciles, y hemos negado darte un cántico de alabanza y de gloria a ti. Perdónanos, Señor Jesús, por no declarar que tú eres el Rey y apagar nuestro corazón. Perdónanos, Señor, y ruego que cada una de nosotras como mujeres podamos también unirnos a tu pueblo y declarar que tú eres nuestro Señor y que has venido. Señor, que también podamos tener un espíritu obediente, un espíritu de amor, sin cuestionar, Señor,
la misión que tú nos has encomendado, el trabajo que nos has pedido. Señor, que no cuestionemos, simplemente nos dediquemos a obedecerte. Que también, Señor, te ofrendemos lo mejor, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor, por esta preciosa historia que nos recuerda que tú eres Rey, que nosotras como mujeres vamos a florecer para tu gloria, entregándote nuestra alabanza y nuestra gratitud. Bendito seas, Señor. Te bendecimos con cánticos de gratitud y alabanza. En tu nombre precioso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querida amiga, querida hermana. Espero que este devocional en la palabra de Dios haya edificado tu corazón. Que de hoy en adelante tú y yo podamos decidir siempre ser esas flores en el huerto del Señor, que florecen y que están vivas para la gloria de su nombre. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo devocional. Hasta pronto, un abrazo y muchas bendiciones.